Hola chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema el cono. Primero que nada, ¿qué es un cono? Como su nombre lo dice y en nuestra vida cotidiana lo empleamos, el cono es un cuerpo sólido que se obtiene al girar un triángulo rectángulo sobre su propio eje. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si yo agarro este triángulo y lo giro en esta dirección, la vuelta completa me va a generar el cono. Nosotros en la vida cotidiana lo hemos utilizado o visto, por ejemplo, en un cono de helado, en un cono de carretera o de autos, el gorrito de cumpleaños, una copa de martini o estos tanques industriales para almacenar granos y demás. Es también encontrado en arquitectura, porque por ejemplo, la catedral en Brasil tiene forma cónica en su cúpula. Tanto en Indonesia como en Costa Rica, los indígenas construyen muchas de sus chozas con forma cónica. Por ejemplo, el usuré es la forma tradicional en que los indígenas construían sus ranchos o chozas. ¿Cuáles son las partes de un cono para identificarlas claramente? Bueno, la altura va desde la parte más alta hasta el centro del círculo que forma la base. La base es todo este círculo. Luego tenemos el radio, que viene a ser también el radio del círculo. La generatriz es la línea que une un punto de la circunferencia de la base con el punto más alto, que por cierto le llamamos vértice. Y todo alrededor, como decir, todas las paredes, es lo que le llamamos la superficie lateral. Y el eje, como antes le explicaba, viene a ser como una recta imaginaria que atraviesa por la altura y es la que nos genera de girar el triángulo rectángulo, que nos genera el cono. Como podemos apreciar en esta imagen de acá, se cumple por Pitágoras que la altura al cuadrado más el radio al cuadrado nos da la generatriz al cuadrado. Esto es importantísimo para cuando nos pidan generatriz poderla calcular. Recordemos que esto se despejaría para quitar el exponente 2 sacándole raíz a la suma de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. También menciono por acá otras fórmulas importantes que tal vez en algún momento se lleguen a utilizar. El área lateral de cualquier cono, es decir, toda esta superficie que forman las paredes, va a ser pi por el radio por la generatriz. El área basal, es decir, el área de este círculo que está en la base, va a ser pi por r a la 2, puesto que es un círculo como tal. Aquí las mencioné de las dos maneras, pero vienen a ser un círculo, entonces es una sola. Y el área total es la suma de la lateral más la basal, que simplificada podría decirse pi por r por la suma de la generatriz más el radio. Vamos a ver eso aplicado a cálculos métricos de esos elementos en un problema. Dice que tenemos un cono cuya altura es 8 centímetros y cuyo radio es 6. Por eso es la importancia de identificar o de saber dónde está la altura y dónde está el radio. Yo la puse aquí afuera porque ahora vamos a irle agregando cositas a la imagen, pero recordemos que es toda esta distancia de acá a la altura. Se le hace un corte paralelo a la base
el cual determina una circunferencia de radio 2. Entonces, se corta ese cono de forma paralela a la base. Entonces, se va a formar una circunferencia, como lo mencionan aquí, cuyo radio es 2. Entonces, trazamos el radio de 2. ¿Cuánto dista, o sea, cuál es la distancia de dicha sección al plano de la base? O sea, ¿cuánto es de aquí a aquí? Le vamos a llamar X. Nótese que a la hora de hacer ese corte se forman dos triángulos. Este grandote de por acá, que lo extraigo aquí en color azul, va a tener 6 de radio y 8 de alto. Y otro pequeñito por acá, que lo puse de verde porque esta sección es verde, que va a tener 2 de radio y h como altura porque no la conocemos. Vean que ellos son semejantes puesto que tienen el mismo ángulo de acá y ángulo de acá. Entonces son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Eso lo vimos en octavo. Entonces podemos establecer una regla de 3 que nos permita determinar el valor de h. ¿Por qué? Porque si ocupamos la distancia de acá a acá, primero necesitamos saber este pedacito de aquí para poder quitárselo a 8. Entonces, planteamos altura con altura y radio con radio, como nuestra regla de 3. Recuerden que la regla de 3 aplica para todo. Por ejemplo, si aquí tuviéramos las generatrices, entonces pondría generatriz con generatriz, radio con radio. O generatriz con generatriz, altura con altura, etc. Lo podemos usar de cualquier forma. Esto es semejanza de triángulos. Para resolver esta regla de 3, recuerde que se hace en diagonal y luego dividido entre numeritos solo. Entonces sería que h es 8 por 2 dividido entre 6. Eso nos da 8 tercios, que es aproximadamente 2,6 periodo. Entonces, esto era este pedacito de acá hasta aquí, hasta el corte. Pero nos pedían este otro pedacito. Por lo tanto, a 8, que era toda la altura, le vamos a quitar ese pedacito de arriba. Nos da 16 tercios, que es aproximadamente 5,3. Entonces, en respuesta al problema, decimos que la sección plana dista de la base 5,3 centímetros aproximadamente. Es importante usar el aproximadamente porque vean que hasta un periodo hay, entonces no da exacto. Vamos a ver ahora también lo que son las secciones cónicas, porque como vimos en el problema anterior, un cono se le pueden hacer diferentes cortes. Recordemos que el año pasado vimos los cortes que se le podían hacer a la esfera y al cilindro. Ahora vamos a estudiar los cortes que se le pueden hacer a un cono, que son 4. Primero que nada, si el corte es paralelo a la base o bien perpendicular al eje, que recuerden que va verticalmente, significa lo mismo, perpendicular al eje o paralelo a la base, vamos a obtener siempre una circunferencia, como lo podemos observar acá. Ahora, anexado a este video, les voy a dejar otro en 3D para que puedan visualizar esto mejor. Luego tenemos la elipse, que es la superficie que se genera cuando el plano corta al cono oblicuo, es decir, inclinado a la base. Sí es importante decir que él va inclinado, pero no llega a tocar la base, ¿verdad? Porque si llega a tocar la base, tienen otros nombres que son estos dos de acá. Por ejemplo,
en el caso de la parábola, también va a ser oblicuo, pero a la vez paralelo a la generatriz. ¿Lo ven? Entonces lo que se va a generar es una parábola. Recuerden cuando vimos función cuadrática que una parábola tiene esta forma. ¿Por qué? Porque al existir una base no se cierra, digamos, la elipse. Por eso es que se le llama parábola. Y si el plano corta la superficie cónica de forma perpendicular a la base, o bien paralelo al eje, pasando por el eje, pero no tampoco por el vértice. Es decir, cuando se corta de forma vertical, sin pasar por este vértice central, por decirlo así, la figura que se forma es una hipérbola. Como les digo, adicional a este video creado por mí, les voy a dejar otro que es súper útil porque se ve todo esto que les acabo de describir de forma 3D.